Ya se encuentra en las librerías mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, una profunda y seria investigación que ubica y explica las reliquias de Jesús, María y José, cómo han sido descubiertas y cómo es que se conservan en distintos lugares del mundo. Le invito a que consiga este libro y lo lea porque despertará un impulso en el corazón del que irrevocablemente de usted saldrá una oración dirigida al cielo. El libro Las Reliquias de Jesús, María y José, publicado por Buena Prensa, ha sido prologado por el cardenal Carlos Aguiar Retes. Se encuentra ya en las librerías Buena Prensa de todo el país y también en la Casa de San José. Ah, qué hermosa es la Virgen del Carmen, qué hermosa es nuestra Madre del Cielo. Hoy estamos conversando con el padre Rogelio Alcántara. Él es el director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México, un gran teólogo él. De él depende aprobar, por ejemplo, los textos, ¿no?, que se le presentan para tener un nihil obstat, una aprobación eclesiástica, el imprimatur, una licencia, etcétera. Es decir, por sus manos pasa todo para ser revisado y que contenga sana doctrina y que no tenga errores. Y entonces es una personalidad él para tratar de un tema siempre polémico y difícil, que son los exorcismos, y es el tema de hoy. ¿Cómo funciona un exorcismo, padre Rogelio? Desde que una persona llega contigo y te dice, creo que tengo, o te lo lleva, bueno, tú no eres exorcista, perdón, se lo llevan a un exorcista, creo que este niño está poseso, ¿no? ¿Qué sucede? Pues lo primero es hacer un discernimiento para ver si esta persona que han traído al sacerdote, se la pueden llevar a cualquier sacerdote, es decir, el sacerdote puede diagnosticar de qué se trata, ¿no? Si lo que le sucede a este niño es algo natural o si es algo preternatural, es decir, demoníaco. Y una vez que se hace ese discernimiento, bueno, se dice fácil, ¿no? Una vez que se hace, aunque el proceso sea tardado o sea profundo, e incluso se pueda pedir ayuda para descartar alguna enfermedad psicológica o algo del estilo. Pero una vez que se llega a lo que dice el catecismo acerca del tener la certeza moral de que una persona está aquejada por una acción extraordinaria del demonio, entonces se puede proceder a realizar el exorcismo. Cuando la Iglesia habla de exorcismo, siempre lo habla en un ámbito del rito del exorcismo, que además el rito del exorcismo es un acto litúrgico de la Iglesia y por otro lado es un sacramental que realiza la Iglesia. Y entonces saber que si se tiene la certeza moral, que no es una certeza absoluta, sino es una certeza, digamos, si pudiéramos hablar en porcentajes, arribita del 50%, tengo la certeza moral de que esta persona tiene una acción extraordinaria del demonio, entonces el exorcista puede proceder a hacer el exorcismo sobre la persona, que consiste en llevar a cabo sobre ella el rito del exorcismo, que la Iglesia lo ha expresado y lo ha publicado desde 1614. No quiere decir que ahí empezaron los exorcismos, quiere decir que ahí por primera vez, aunque ha habido exorcismos en sacramentarios anteriores, pero oficialmente el rito del exorcismo que la Iglesia ha realizado desde entonces fue hecho en 1614. Y el actual, el vigente, procede de Juan Pablo II. Efectivamente. Ajá. Fue promulgado en 1998, publicado en 1999
después corregido un poco en el año 2004 y tiene lo que se llama la versión típica, que es en latín y que es de la que se ha de usar o de la que se han de traducir hacia las versiones de las lenguas vernáculas. Y prácticamente es el mismo de 1600 y pico. No, son diferentes. Son dos ritos diferentes que tienen una teología que se enriquece mutuamente, pero que el exorcista puede utilizar cualquiera de los dos indistintamente. ¿Es automático? O sea, una persona, un poseso, recibe el ritual del exorcismo y queda liberado. No, se requiere la participación del sujeto. Es decir, que el sujeto quiera salir de ahí. Por eso seguramente acude a un exorcista, pero además que emprenda un camino de conversión, porque lo más importante es que la persona esté en gracia de Dios, porque es lo que nos lleva al cielo. Si la persona muere en estado de pecado original, de pecado mortal, se condena para toda la eternidad. Y por tanto, lo que se necesita es que salga del pecado para que viva en la gracia de Dios, y entonces la oración de la Iglesia de exorcismo sobre ella tendrá eficacia, una eficacia que es difícil que tenga cuando la persona se encuentra sumergida en el pecado mortal. En el prólogo de tu reciente libro, tú narras que te presentaron a una mujer posesa y que lograste liberarla, o sea, en el primer intento. Sí, bueno. Pero en otras ocasiones nada sucede, pero ni en 20 intentos, ¿o qué? Sí, es una experiencia muy peculiar que tuve y precisamente con la que comencé a internarme en estos temas. Narro ahí que me parece que fue liberada, es decir, tuve la percepción por lo que sucedía, que después de hacer oraciones de liberación, porque no fue el ritual el que realicé, y además por varias causas, ¿no? Pero la principal fue que me agarró a mí de sorpresa. Es decir, una persona, una muchacha, como narro ahí, que se confesó, que después de la confesión le dejé hacer su penitencia, que hizo su penitencia y me pidió después una oración especial, y que allí frente al sagrario, en la capilla en la que se confesó e hizo su penitencia, a la hora de hacer estas oraciones, se manifestó el demonio. Es decir, estaba la chica posesa, parece que eran 3 demonios los que la poseían, y fue impactante ver al demonio en la posesa. Es decir, efectivamente cambia la mirada, cambia la voz, cambian los rasgos de la cara, y lo más sorprendente fue ver el odio con el que me miraba, manifestarse inmediatamente como enemigo, pero ver y percibir el miedo que tenía. El demonio. El demonio. Al estar ante ti como... Al estar ante un sacerdote que quería luchar para echarlo fuera de esta chica que estaba en ese momento en gracia de Dios y que quería ser liberada. Tenía temor. Mucho miedo. ¿Qué no sería mejor para el demonio tener una acción extraordinaria con un jefe de Estado, con alguien muy importante, que con un hijo de vecino? Un estudiante. Ciertamente el demonio buscará por todos los medios poder influir lo más que pueda. Es el príncipe de este mundo, ve que Cristo le ha quitado el poder, lo ha vencido y no quiere darse por vencido. Y entonces está luchando por recuperar a todos los hombres de todo el mundo. Y obviamente que estará más interesado en quien más influencia social tiene, porque a través de ese sujeto podrá hacer más daño. Porque ese sujeto se vuelve como su agente.
es decir, hará lo que el demonio piensa y quiere. Y él lo difunde. Lo difundirá, promueve, ¿no? E incluso se aprovechará, si es gobernante, de las mismas instancias o instituciones con las que se rige un país para que el demonio pueda tener más poder en ese lugar. Un poseso puede quedar liberado en una primera sesión de exorcismo, en un primer exorcismo, o puede requerirse de muchos. Podría ser en una sola sesión, pero ahora los exorcistas manifiestan en la práctica que realizan que casi por un solo exorcismo no se puede, es decir, que se necesitan muchas batallas. Y uno podría cuestionarse por qué, y puede haber muchas razones, pero podríamos dar unas cuantas, ¿no? Primero, porque la persona tiene que emprender este proceso de conversión, y cuando lo lleva a cabo depende de la velocidad con que la persona pase del estado de pecado gravísimo al estado de gracia y de un ejercicio de las virtudes admirable, pasatiempo. Luego, otro aspecto es que el exorcismo como rito depende de la fe de la Iglesia, de la fe universal de la Iglesia, de la fe histórica de la Iglesia, y el momento actual hay mucha vacilación en la fe, y que por tanto, dado que es un rito que depende de la fe de la Iglesia, la misma vacilación de la fe en la Iglesia cause como menos eficacia en su realización. Iglesia como todos los bautizados. Como todos los bautizados. Padre Rogelio, tenemos, pues yo creo que 1 minuto, 2 minutos, qué bueno, todavía tenemos más tiempo. Bueno, dinos algo más de cómo evitar que un demonio o varios se acerquen, ¿no? Y empiecen a buscarse como clientecito a alguien. Lo primero es estar en gracia de Dios, salir del pecado, evitar caer en cualquier pecado, y una vez que está uno en gracia de Dios, si sucede algo extraordinario, acudir a un exorcista para manifestar lo que le pasa, y el exorcista puede hacer un diagnóstico, un discernimiento, para ver si hace unas oraciones de liberación o para ver si hace un exorcismo, pero seguramente siempre empujar a la persona al mismo tiempo a confesarse, es decir, a que emprenda este camino de conversión. Ahora, hay pocos, ¿no? O sea, hay pocos exorcistas. Desgraciadamente hay pocos. El Código de Derecho pide en el Canon 1172 pues que el obispo nombre exorcistas, y tendría que haber en la diócesis cuantos se necesitaran, porque es un ministerio, es decir, así como hay párrocos y hay maestros, sacerdotes que enseñan en el seminario y demás, tendría que haber exorcistas que ayuden en esta liberación a las personas. Ay, padre, parece ser que uno mismo se lo busca, ¿no? La mayoría de las veces. Y eso es algo que lleva muchos años. Tal vez empieza por ponerse un anillito del demonio, luego por ponerse aquí un pentagrama, y luego por hacerse un tatuaje aquí de un Satanás, y sigue avanzando, y luego va a que le hagan una limpia. O sea, esto lleva muchos, muchos años, ¿no? Y de pronto ya está ahí la posesión. ¿Sí? ¿Así es? Así es. Y de pronto, pues ahora que el padre me salve de esta, ¿no? El párroco. Pues sí, pero llevas en esto 15 años. Por eso insisto en que el primer medio es la conversión. El primer medio de liberación es la conversión, la recepción de los sacramentos, estar en estado de gracia, y luego ver si es necesario cuestiones específicas, oraciones específicas, la renuncia que tiene que hacer en este proceso de conversión la persona a todo lo que se haya metido, etc. Una cosa más en medio minuto. Eso que dije, anillos, pentagramas, demonios, tatuajes, ¿todo eso atrae al demonio? No solo lo atrae, es decir, la persona se está metiendo en el terreno del demonio. ¡Guau! ¡Au! Muchas gracias, padre Rogelio. Con mucho gusto. A ver, una revisada más al nuevo libro flamante del padre Rogelio Alcántara, todo un
tratado en el que responde muchas preguntas que tal vez uno mismo se ha planteado, ¿no?, sobre la realidad, las dimensiones, los seres existentes, preternaturales, la interacción con el demonio, todo eso. Búsquelo. Son más de 500 páginas de pura teología y de pura sabiduría. Es un documento formal. Hay algo que intenta hablar del demonio, pero cuidado, son cosas informales. Búsquelo, lo va a encontrar en Casa de San José, también en las librerías Verbum y además en Amazon Mercado Libre. Mercado Libre. Gracias de nuevo, Padre Rogelio. Con gusto. Feliz año. Igualmente, Gracias, Roberto. gracias. Y gracias a usted, pues, por haber estado con nosotros. Feliz año también para usted. Dios le guarde. Feliz semana, feliz mes, feliz año. Gracias.